A ver, hay una sola palabra que es capaz de arruinarle el día a cualquiera que vive en un edificio de pisos. Una palabra que literalmente une a todos los vecinos en un pánico común y provoca escalofríos cuando se acerca la reunión anual. Derrama. En este análisis vamos a desgranar todo este terrorífico mundo de las cuotas sorpresa para aportar un poco de luz, acabar con esos miedos y entender de forma súper práctica y sencilla cuáles son realmente las reglas del juego. Ese momento de pánico del que hablábamos es universal. Abrimos el buzón, vemos una carta del administrador y de repente nos exigen una cantidad de dinero con la que no contábamos para nada. La primera reacción, lógicamente, es de pura indignación. Y enseguida surge la gran duda que resuena en cada descancillo del edificio. Pero vamos a ver, ¿es legal que nos obliguen a pagar esto así, sin más? La respuesta corta es que sí. Pero ojo, porque hay muchísimos matices que marcan la línea entre un abuso y una obligación legal real. Bueno, pues para entender todo este lío, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente esta cuota? Una derrama es simple y llanamente un pago extra, un dinero que se pide para afrontar gastos imprevistos del edificio que no estaban en el presupuesto anual. Y cuidado aquí, porque hay que romper un mito muy común. Normalmente no se divide a partes iguales por cada puerta. Se paga según el coeficiente o la cuota de participación de cada vivienda. Es decir, que quien tiene un piso más grande, por regla general, pues paga más. Así de simple. Otra creencia que da muchísimo miedo es pensar que el presidente de la comunidad es una especie de dictador con poder absoluto para imponer estos cobros a su antojo. Pues no, tranquilos, el presidente no decide solo. Salvo que sea una urgencia extrema, imaginemos que revienta una tubería general a las 3 de la madrugada, pero por norma general, cualquier derrama tiene que pasar obligatoriamente por junta, votarse y, muy importante, quedar reflejada en un acta oficial. Y es precisamente en esa reunión donde se puede cortar la tensión con un cuchillo. ¿Qué ocurre si alguien asiste, levanta la mano y vota un no rotundo frente a las miradas de todos los vecinos? Es profundamente frustrante oponerse a un gasto inmenso, perder la votación por mayoría y aún así tener la obligación legal de abrir la cartera al día siguiente. La clave para entender por qué tenemos que tragarnos este mal trago reside puramente en el tipo de obra que se vaya a realizar. Básicamente, hay reparaciones de las que nadie puede escapar. La ley clasifica ciertas obras como absolutamente obligatorias. Hablamos de problemas graves en la estructura, grietas peligrosas en la fachada, adaptación para accesibilidad o el simple cumplimiento de inspecciones oficiales. Aquí no hay debate que valga de verdad. La comunidad no vota si le apetece o no hacer la obra, se hace por pura seguridad. La Junta solo se reúne para decidir el cómo y el cuándo se paga, nada más. Y muchísima atención a este detalle porque suele ser el origen de los mayores dramas y lloros vecinales. Ignorar las inspecciones técnicas del ayuntamiento, la famosísima IT, es jugar con fuego. Saltarse este trámite burocrático puede desencadenar multas administrativas severísimas. Y de repente la pesadilla es el doble de grande. Hay que pagar la obra urgente sí o sí, y además asumir una sanción económica gigantesca entre todos los vecinos por haberlo dejado pasar. Y hablando de dramas, llegamos a la madre de todas las batallas en las comunidades de vecinos. El eterno debate, la queja monumental por excelencia. ¿Por qué demonios tengo que pagar el ascensor si vivo en un bajo? Es facilísimo empatizar con esta indignación. El sentido común nos dice que si alguien no va a pisar jamás ese ascensor, pues no debería costearlo, ¿verdad? Pues la realidad legal es un tremendo jarro de agua fría. Los tribunales consideran que el ascensor no es un lujo ni un capricho estético, sino un elemento básico para eliminar barreras arquitectónicas. Como es una obra absolutamente vital para que personas mayores o con movilidad reducida puedan simplemente salir a la calle, los dueños de los bajos, por norma general, no pueden librarse de la factura. Es una verdad muy difícil de asimilar, pero la ley es tajante en esto. Por supuesto, no todas las votaciones son de vida o muerte. Las reglas cambian muchísimo según el tamaño del capricho o la necesidad. Para pintar una pared del portal basta con una mayoría simple. Pero si hablamos de lujos o servicios nuevos como poner un conserje, una piscina o hacer mejoras estéticas sustanciales, la barrera sube. Ahí la ley exige un acuerdo mucho más estricto. 3/5 partes de los propietarios a favor. No es tan fácil imponer un gasto a los demás cuando no es de primera necesidad. Y ante este panorama tan tenso siempre aparece la táctica de evasión más antigua del mundo. Esa vocecita interior que dice, mira, si no voy a la reunión, este problema no va conmigo y me libro. Es casi entrañable creer que por el simple hecho de quedarse en el sofá viendo una serie, uno consigue algún tipo de inmunidad mágica frente a las decisiones del resto del edificio. Pero mucho cuidado porque aquí se esconde una trampa legal enorme. Los ausentes no quedan en un limbo flotando. Una vez que el acta llega al buzón de casa, empieza una cuenta atrás letal, 30 días naturales. Si durante ese mes el propietario no envía una queja formal oponiéndose al gasto, la ley interpreta automáticamente que está de acuerdo. Ese silencio se suma a la mayoría.
En las comunidades de vecinos, el que calla, de verdad, otorga. Ahora demos un pequeño giro e imaginemos una situación de auténtica pesadilla. Alguien encuentra la casa de sus sueños, invierte todos sus ahorros en la entrada, firma emocionadísimo en la notaría y al mes siguiente, sorpresa, hereda una deuda gigantesca de una derrama que el dueño anterior dejó sin pagar. Es un riesgo oculto terrorífico que puede arruinar por completo la planificación financiera de cualquier familia. Para evitar semejante desastre hay que ponerse el traje de detective antes de comprar nada. Existen 2 pasos de oro absolutamente innegociables. Primero, investigar el estado real del edificio hablando con los vecinos. Y segundo, y muchísimo más importante, exigir siempre un certificado oficial de deudas firmado por el administrador antes de pisar la notaría. Ese simple papel es el escudo protector definitivo para asegurarnos de no pagar las fiestas de los demás. Pero bueno, volvamos al propietario que siente que están cometiendo una injusticia total con él en su comunidad. La reacción más visceral, humana y natural del mundo es el boicot directo. Pues se acabó, cierro el grifo, devuelvo el recibo en el banco y que mi dinero se quede tranquilamente en mi cuenta. Es un impulso súper comprensible, pero es el peor error que se puede cometer. Las consecuencias de colgarse el cartel de moroso son devastadoras. La comunidad puede iniciar procedimientos judiciales rapidísimos. Y no es broma. Hablamos de bloqueos de cuentas bancarias y embargos. Y por si fuera poco, al dejar de pagar se pierde automáticamente el derecho a votar en futuras asambleas. Uno queda totalmente silenciado y a merced de lo que decidan sus vecinos. Por eso es vital diferenciar entre una rabieta momentánea y una buena estrategia de defensa. Cruzarse de brazos y dejar de pagar destruye cualquier razón que se pudiera tener ante un juez. Si realmente hay motivos sólidos para creer que un acuerdo es un abuso o es completamente ilegal, el único camino válido, legal y seguro es impugnarlo formalmente ante los tribunales. Y aquí es donde viene la gran ironía del sistema legal, algo que enfada muchísimo a cualquiera. Para poder demandar a la comunidad por una cuota injusta, primero hay que pagarla. Sí, el requisito indispensable es estar al día con los pagos o como mínimo consignar ese dinero en el juzgado. Solo entonces se abre una ventana muy estrecha, normalmente de 3 meses, para presentar la demanda. Básicamente, se paga primero, se pelea después. Todo esto nos lleva a una reflexión final que es obligatoria. ¿Realmente sabemos cuál es la salud legal y estructural del edificio en el que dormimos cada noche? Entender todas estas dinámicas de las derramas no es solo cosa de abogados aburridos, es pura supervivencia económica. La tranquilidad en casa no tiene precio y adelantarse a los problemas es la única forma de evitar que una simple carta destruya los ahorros familiares. Así que sabiendo todo esto, la próxima vez que haya junta de vecinos, ¿quién se va a atrever a quedarse en casa? Muchas gracias por ver mis vídeos. Recuerda dar al me gusta si te ha parecido interesante el vídeo y no olvides suscribirte.